Corea del Norte y Corea del Sur. Para hablar de estos dos países es necesario tener en cuenta las circunstancias que llevaron a la división del país después de la Segunda Guerra Mundial, estando bajo la invasión japonesa. Una vez terminada la guerra, las tropas de la URSS y las estadounidenses son intermediarias en la deposición de las armas por parte de Japón en Corea. La URSS recibe las armas de las tropas japonesas en el norte de la península y las norteamericanas en la parte sur de la misma. Posteriormente, la URSS y Estados Unidos establecerán sistemas políticos en la península, la URSS en el norte y Estados Unidos en el sur. El líder del régimen soviético sería Kim Il-sung y el líder del régimen estadounidense sería Syngman Rhee. En 1950 ocurre un hecho que desata las hostilidades entre las dos partes de la península, que es la invasión norcoreana en Corea del Sur. La reacción norteamericana fue inmediata y junto con aliados de la ONU deciden la reconquista de la parte tomada por Corea del Norte, que en ese momento estaba siendo apoyada por China. Las hostilidades terminan cuando la URSS decide no intervenir más en el conflicto, argumentando que dos sistemas políticos podían coexistir en la península. Este mensaje es recibido positivamente por Estados Unidos, dando como resultado a la postre la firma del armisticio de Panmunjom. Así termina el conflicto, aunque Corea del Norte seguiría siendo apoyada por China y Corea del Sur por Estados Unidos, no solo en temas políticos, sino también económicos. Geográficamente, en cuanto a Corea del Sur, sus coordenadas son 37 grados norte, 127,30 grados este y su capital es Seúl. Limita al norte con la República Democrática Popular de Corea, al oeste con el Mar Amarillo, al este con el Mar de Japón y al sur con los estrechos de Jeju y de Corea. Sus principales ríos son el Nakong y el Hanjang. En cuanto a Corea del Norte, sus coordenadas son 40 grados norte y 127 grados este. Su capital es Pyongyang. Limita al norte con China y Rusia, al este con el Mar de Japón, al oeste con el Mar Amarillo y al sur con la República de Corea o Corea del Sur. Sus principales ríos son el río Tumen y el río Yalu. Actualmente, en cuanto a régimen político, Corea del Norte se declara como una República Popular Democrática, siendo su presidente actual Kim Jong, hijo de Kim Il-sung, fundador del Estado norcoreano. Algo que es contradictorio a su posición de República Democrática en cuanto a Corea del Norte es que Kim Jong recibió el cargo de presidente eterno de forma sucesoral, además de que solo existe un partido, el Partido del Trabajo de Corea. Corea del Sur, por su parte, se declara como una república democrática, con un régimen presidencialista, en el cual se da la independencia consagrada en la Constitución de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En contraste con Corea del Norte, podemos observar que Corea del Sur posee un pluralismo en la práctica, lo que podemos ver en la existencia de los numerosos partidos que han ocupado el máximo poder ejecutivo, entre los cuales se encuentran el Partido Democrático Liberal, el Gran Partido Nacional, el Partido Saenuri y el Partido de Justicia Democrática. Corea del Sur cuenta con un estimado de 50 millones de habitantes, con una densidad de población de 485,6 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo Seúl la ciudad más habitada con una cantidad estimada de 9 millones de habitantes. La cantidad de habitantes en el área urbana responde al fenómeno de migración del campo a las ciudades, siendo la población urbana el 81% del total de la población. En cuanto a las etnias existentes, Corea del Sur cuenta con una población casi homogénea, ya que cuenta con 97,7% de coreanos, 2% de japoneses, 1% de blancos, 1% de chinos y un 1% correspondiente a otras etnias. La esperanza de vida en Corea del Sur es de 79 años para los hombres y 82 años para las mujeres, lo que responde a la gran cobertura en sistemas de salud y a la especial atención hacia la sanidad pública.
algo que también se ve reflejado en la tasa de mortalidad infantil, que es de 6 niños por cada 1000 nacimientos. No solo la salud tiene una gran cobertura, sino también la educación, siendo verificado en la tasa de analfabetismo, que es de un 1%, es decir, casi nulo. Corea del Norte, por otro lado, tiene una población estimada de 24 millones de habitantes, cuenta con una densidad de población de 205 habitantes por kilómetro cuadrado. El contraste de cantidad de población urbana con la cantidad de población rural es muy diferente al de Corea del Sur, ya que en Corea del Norte la población rural es del 40% y la población urbana del 60%. Ahora, teniendo en cuenta que la esperanza de vida es de 65 años para los hombres y 72 años para las mujeres, se puede deducir que la cobertura de salud no es tan eficiente como la de Corea del Sur. Además, se debe resaltar que la mortalidad infantil es de 21 niños por cada 1000 nacimientos, hecho que solidifica esta afirmación. En cuanto a la economía, la agricultura en Corea del Sur no es el sector predominante, aunque posee cultivos como el arroz, el trigo y el maíz, además de la ganadería, que también se practica a gran escala. Pero lo que le ha dado el título de ser una de las potencias económicas mundiales y de pertenecer al G20 es el sector textil, el sector de la automoción y el sector de la electrónica. Esta última, la más importante, gracias a las multinacionales como Samsung y LG. Actualmente, el sistema económico norcoreano, por otro lado, está fuertemente centralizado debido a las influencias soviéticas del régimen, aunque ha propuesto una leve apertura económica en sus fronteras, siendo China su principal aliado comercial. A pesar de que ni la mitad del país es cultivable, la presencia humana en sectores rurales es contundente y la actividad agrícola es a su vez una importante fuente de ingresos, junto con la manufacturación, los combustibles minerales y los minerales. Debido a la política de autoabastecimiento del régimen y de su poca relación comercial con otros países, exceptuando a China, Corea del Norte presenta constantes hambrunas, con población viviendo en desnutrición. Esto es ratificado por el Programa Mundial de Alimentos y por UNICEF. Sobre la religión, en Corea del Sur existen una gran cantidad de adeptos a diferentes religiones, entre las cuales el 53% de la población afirma tener una religión, de las cuales la que tiene más adeptos es el budismo, con un 43% de la población, seguido por el protestantismo con un 34,5%, el catolicismo con un 20,6%, seguidamente está el confucianismo con un 0,4%, después el budismo won con un 0,5%, el Cheodongyo con un 0,2% y el Jeosanyo con un 0,1%. Por otro lado, el 46,5% de la población confirma ser atea o no seguir ninguna religión. En cuanto a Corea del Norte, constitucionalmente los ciudadanos pueden ejercer cualquier religión de su agrado, pero en la práctica todo ciudadano debe ser un adepto juche, es decir, adorar como una deidad a Kim Il-sung, el creador de la filosofía norcoreana y del Estado norcoreano, por lo tanto, a su hijo y sucesor Kim Jong. Por último, en cuanto al idioma, en Corea del Norte y Corea del Sur se habla el coreano. En Corea del Norte es llamado Choseongul y en Corea del Sur es llamado Hangul. Hay que tener en cuenta que las diferencias dialécticas entre estos dos no impiden la comunicación, y es importante saber que el coreano es una lengua altaica y que también se habla en China, Estados Unidos, Filipinas, Japón y Rusia, contando con un estimado de 80 millones de hablantes.